Y ya llegó al estudio el doctor Luis Núñez Noriega, doctor en Desarrollo Económico Regional. Y es que el Banco de México advirtió el jueves que la inflación, la inseguridad y la falta de certeza en la inversión son los principales riesgos para el crecimiento económico regional del país. En este contexto también tenemos en la línea a Eduardo Torreblanca, analista financiero, quien nos dirá cuál es la proyección si se viene una crisis inflacionaria en México, Luis. Buenos días, bienvenidos a la segunda hora de información. Antes que nada, gracias Priscila a todos. De última hora, ahorita le vamos a estar diciendo, dan histórico revés antes de irnos con los dos invitados, Priscila, porque esto se va a estar discutiendo a lo largo del día y durante el fin de semana. Al aborto en Estados Unidos, el Tribunal Supremo anula protección del derecho a abortar. El fallo señala que la Constitución no otorga el derecho al aborto. Hoy, esto es así, es calientita la información, anuló hoy la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973 en una decisión histórica que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto a los representantes de los estados, Priscila. Se espera A que ver. aproximadamente la mitad de los estados en Estados Unidos introduzcan nuevas restricciones o prohibiciones. Esta es información también que está publicando la BBC hace unos minutos. Ahorita vamos a tenerle más información, es que hay tanta de último momento, la Corte lleva dos al hilo, ayer que hace también, pues legitima el derecho a traer las armas en público, también con una resolución de Nueva York que tumba una restricción y que mientras el Senado aprueba una cosa, la Corte va en otro carril diciendo todo el mundo puede andar armado en Estados Unidos. Esto es gravísimo, ¿eh? Viene también a meter ruido a lo que vive el mundo. Y hablando del contexto mundial, Priscila, como decías, exactamente retomando el tema, no quería dejar de comentar esto. Eduardo Torreblanca, bienvenido, mi estimadísimo. Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Me da gusto saludarte. Buenos días a tu auditorio. Gracias, igualmente, y está también por acá Luis Núñez, tu colega, aquí en Sonora. A ver, explíquenos con manzanas y peras, como ustedes saben, como son especialistas y siempre, nos ayudan a entender frente a qué estamos con la inflación. ¿Qué tan serio es esto? Que el presidente acaba de decir otra cosa, bueno, que nueva, ¿no? El presidente siempre tiene sus datos y va en otro carril, va en otra realidad. Pero, a ver, ¿cuál es la realidad en cuanto a la inflación? ¿Qué debemos hacer? Y si debemos preocuparnos, porque hay indicativos incluso que, como en 1994, peor pudiera estar, Eduardo, la inflación, ¿a qué se refiere? ¿Se van a encarecer más los productos? ¿Vienen las cosas con precios más altos? ¿A qué estamos viviendo? Mira, estamos viviendo, desde mi punto de vista, en un proceso que hace en evidencia los riesgos de un proceso de globalización económica, porque hoy en día los energéticos, al menos en México, han dejado de ser la principal fuente de presión inflacionaria y en su lugar, están situados los alimentos que dañan fundamentalmente a las familias, a todas las familias, pero más a las familias más pobres. Y esto está evidenciando también la falta de cuidado que hemos llegado a tener en México en cuanto a la producción agropecuaria, porque gran parte de los alimentos que se necesitan en México son importados. Según Banxico, según el Banco de México, estaríamos importando 48% de nuestras necesidades. Según los agricultores o organizaciones de campesinos, estaríamos en algunos casos incluso importando hasta el 85% de nuestras necesidades. Como hay un proceso global de inflación derivado de la pandemia, derivado de la suspensión de cadena de suministro, derivado de la falta de oportunidad en el manejo de los inventarios por los puertos que trasladan las mercancías a otras partes del mundo y también, por supuesto, insuficiencia en la producción y en el abasto por la guerra que sostiene Rusia contra Ucrania. Todos los precios en el mundo están alterados por estas circunstancias y México, por supuesto, no es la excepción. Nos está dando cuenta este proceso global de nuestras carencias, de nuestras deficiencias en el manejo de la economía y en el manejo, sobre todo, de la producción de alimentos básicos, Luis Alberto. ¿Y esto qué significa? Es decir, ¿cómo va a afectar
en los próximos meses, por ejemplo? Ya está afectando la mesa de los mexicanos porque hay poca estabilidad en los precios de los productos básicos y va a seguir, según el Banco Central, que tiene que ser muy cauteloso en la manera que pronostica, en este caso la inflación, porque al mismo tiempo está enviando una señal al mercado. Espera que para el tercer trimestre de este año la inflación estuviera en términos anualizados en 8.1% para bajar posteriormente en el cuarto trimestre de este año a 7.5%. Ese es el pronóstico de Banco de México, pero lo más seguro, y desafortunadamente espero no tener razón, es que el asunto escape del 8.1% y se instale más caro, porque estamos importanndo de manera muy importante, estamos incrementando nuestras importaciones de alimentos. Según datos oficiales, el trigo 59% más, el maíz 67% más, el ritmo de importación, carne de res 63%, carne de puerco 64%, es decir, estamos importando más alimentos. Tan solo de Estados Unidos estamos importando cerca de 27 mil millones de dólares en alimentos. Entonces, gran parte de esos alimentos ya traen un componente inflacionario que tenemos que pagar. Por eso es tan importante en estos momentos mantener estabilidad cambiaria, porque esos productos los tenemos que comprar en dólares, los tenemos que pagar en dólares, y obviamente en el momento de que el dólar se fuera más allá de lo prudente, se encareciera el dólar, automáticamente estamos importando además la carestía del dólar, que implicaría una doble presión inflacionaria. Pero debemos de preocuparnos por aumentos que vienen, por ejemplo, ¿va a aumentar más todo? ¿Qué viene para el ciudadano, por ejemplo? Vendrán pues productos más caros, sorpresas de que cuando uno va al mercado encuentra otros precios que no eran los vigentes en días anteriores, poca estabilidad en esos precios de los productos básicos. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. También nos vamos a enfrentar a una carestía en el precio del dinero, es decir, tasas de interés más altas. En el caso de quienes utilicen con frecuencia la tarjeta de crédito, tendrán que ser muy cautelosos en no sobreendeudarse, en no incurrir en esa práctica tan nociva de que lo cargas y difieres el cargo en 3 o 6 meses, porque no te das cuenta, pero lo que estás haciendo es sobregirando tu capacidad de pago, y eso finalmente tendrá consecuencias. Recuerden que el crédito más caro en el mercado es precisamente el de la tarjeta de crédito como producto bancario. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a comprar, cómo lo vamos a consumir y cómo lo vamos a pagar. Yo creo que estos momentos implican pues tener mucho cuidado en el manejo de nuestros consumos. Bien, pues ahí está la advertencia y el contexto. Eduardo, te agradecemos mucho como siempre y estamos en contacto, mi estimadísimo. Con mucho gusto siempre, Luis Alberto, gusto saludarte, que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias, abrazo. Priscila. Así es, en Sonora, ¿cuál es el panorama, Luis Núñez? En este caso, ¿qué podemos hacer también para prevenir lo que se avecina? Es decir, si vemos que el panorama no es muy positivo, estamos viendo que pudiese acercarse una crisis inflacionaria como la que ya ha habido en años anteriores, donde pues agarra a la gente totalmente desprevenida, pero hoy ante este pronóstico, ¿cómo podemos tomar cartas en el asunto? Bien, muchas gracias primero por la invitación, estimado Luis Alberto, Priscila. Es un gusto estar con ustedes y su auditorio. La verdad es un problema, como bien lo contextualiza Eduardo, es un problema internacional con graves consecuencias. Podemos decir con toda claridad, coincidiendo con los economistas en Estados Unidos, estamos en la antesala de una recesión en Estados Unidos. Y obviamente con efectos más negativos todavía en México, porque aunado a una pandemia que paralizó la economía, a la guerra con Ucrania y Rusia que tiene efectos en nuestra economía de manera directa y a una ausencia de política económica nacional que nos permita enfrentar con las mejores herramientas esta situación que estamos sobrellevando. Tenemos un mundo muy complejo, muy difícil, cambiante. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar la política económica, hay que redefinir la política económica para ser muy asertivos y dirigir los esfuerzos
en quienes generan la riqueza, en quienes generan los empleos productivos y en quienes generan los impuestos. Si somos capaces de enfocar los recursos escasos en los empresarios, en la comunidad empresarial, vamos a lograr atenuar los efectos de esta situación que se está convirtiendo en una crisis. Y que en el caso de México, más que una recesión, es algo más peligroso, se llama estanflación, porque es la combinación de dos elementos negativos, como es el incremento de precios que se empiezan a desbordar, con una caída prácticamente negativa en el crecimiento de la economía. Eso es muy grave. Entonces, ojo, hay que ser cuidadosos en el gasto. No podemos seguir gastando, me refiero como gobierno, la recomendación que hacemos los expertos. No se siga dilapidando el recurso escaso. Los recursos que se tienen disponibles vía impuestos ya no se pueden seguir tirando. Hay que ser enfocados, hay que enfocarse muy bien en gastos de inversión. Hay que invertir, como gobierno invertir, y que la comunidad empresarial, los empresarios participen en ese gasto para poder dispersar los efectos en las cadenas de valor, en los empleados, en los comercios. Esa es la mejor solución para poder paliar un poco los efectos negativos de esta situación. Este tipo de recomendación, pues, de inversiones a los gobiernos, ¿en qué línea iría? ¿Invertir en infraestructura? ¿Invertir en qué exactamente? Infraestructura es la mejor inversión que se puede hacer, por supuesto, porque tiene efectos en todas las cadenas de valor. Es una respuesta y es una solución que se planteó desde los años 20. Es un modelo que ha sido muy efectivo en este tipo de situaciones, pero también en generar incentivos y estímulos a las empresas en nuestro país, algo que no se ha hecho en los últimos años. ¿Cómo? Poniéndoles que accedan a financiamientos oportunos suficientes a las empresas para poder salir de esta situación tan complicada de una pandemia. O sea, tienen que tener acceso a recursos, tienen que tener recursos frescos para emprender nuevos negocios. Hay que activar la economía otra vez y lo hacemos a través de enfocarnos en apoyar a los empresarios. Esa es la respuesta. ¿Y para el ciudadano? ¿Qué le Bueno, el ciudadano se beneficia en la medida que la economía empieza a activarse, el ciudadano empieza a ver ¿cuál mejores sería la condiciones. recomendación? ¿Cuál sería? Bueno, en estos momentos ser muy cuidadosos con el gasto, ser muy cuidadosos, muy meticulosos, verificar, tratar de no dilapidar el recurso escaso, tratar de enfocarse en las prioridades de gasto, tratar de evitar los gastos suntuosos, tratar de evitar nuevos endeudamientos, tratar de evitar el uso de tarjetas de crédito y ser muy cuidadoso y muy responsable con el gasto. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Con Luis, mucho gusto. como siempre, y estaremos abordando el tema y te estaremos consultando. Gracias. Muchas gracias.